Vamos a empezar el día de hoy. Vamos a hablar del alto riesgo en plantas concentradoras y labores mineras. No podemos avanzar sin tener una información, digamos, fidedigna, una información que nos haga reflexionar para poder nosotros abordar cierto tema, ¿no? Entonces, aquí en el cuadro que ustedes están observando están los accidentes fatales en minería en el Perú. Para aquellos que están viendo desde el extranjero, esto ha sido la evolución de accidentes fatales, ¿no? Se ha hecho una estadística desde el año 2000 hasta el año 2019. El 2020 está en curso, que la estadística lo tendremos más centralizado a fines de año. Esta información está publicado en el Estamin, un centro del Ministerio de Energía y Minas, ¿no? El cual recepciona todos los accidentes, ya sean fatales, accidentes incapacitantes y accidentes leves que reportan cada una de las unidades mineras hacia el organismo o a la dirección de minería. Entonces, esto nos hace reflexionar bastante, ¿no? Y nos dice, oye, ¿qué está pasando? ¿Por qué hay accidentes? ¿Por qué no dejan de haber accidentes fatales? ¿Cómo podemos evitarlo? ¿Qué debemos hacer? Entonces, el boom de la seguridad, como les decía, en todo este centro es prioridad ahora. Prioridad más que la producción, más que la operación, ¿no? Entonces, eso a manera de reflexión y ver bajo qué escenario estamos empezando y por qué tenemos que ser enfáticos en algunos temas que vamos a tocar. El siguiente cuadro de los accidentes mortales se ha disgregado más o menos por tipos, o sea, dónde se están accidentando más nuestros hermanos peruanos, ¿no? Entonces, como ustedes ven, el 41% está en otros tipos, o sea, la mayor parte. ¿Por qué? Porque hay diferentes accidentes pequeños, digamos, que es muy inusual o pasó de vez en cuando, pero que suscitó. Pero el grueso del porcentaje es desprendimiento de rocas. Dentro de desprendimiento de rocas en interior mina, puede ser en tajo abierto. Entonces, el riesgo más crítico que se tiene. Y de ahí se va desglosando a lo que es, por ejemplo, el 10% está en choques contra o atrapado en vehículo motorizado, en tránsito. A esto prácticamente está centralizado lo que es equipos en movimiento. Entonces, ahí el otro porcentaje está en 10%. Lo otro está en caída de personas. Posteriormente está en atrapado por derrumbe, deslizamiento y soplado de mineral o desmonte. El siguiente es intoxicación, asfixia, absorción, radiaciones. Entonces ahí está el 100% de los accidentes. Entonces, el Ministerio de Energía y Minas, a través de sus direcciones, dice ¿qué vamos a considerar como riesgos, ¿no? Altos riesgos, o cuáles van a ser los riesgos más importantes que deben abordar cada una de las mineras, ¿no? Justamente sale de esta estadística, ¿no? Esta estadística aquí en Perú puede ser digamos, los accidentes más frecuentes, los que engloban los riesgos críticos, los que hemos mencionado. Quizás en otros países sea diferente, ¿no? Quizás tengan mejor controlado el desprendimiento de rocas y sea, digamos, el menos porcentaje que tienen. Pero acá en nuestro país es eso, ¿no? Entonces, el más alto riesgo es de desprendimiento de rocas. Entonces, de esa manera vamos catalogando nosotros los riesgos críticos. Entonces, a nivel de industrias acá en Perú,
se tiene pues focalizado prácticamente, incluso para los cursos de capacitación, todo, se van formalizando ya los riesgos críticos, ¿no? Y dentro de los riesgos críticos hay 7 que están bien catalogados. Dentro de uno del más importante es el detenimiento de rocas. La evolución de accidentes mortales, empresa minera y empresa contratistas, ¿no? Que también, ¿por qué hablamos un poquito de los contratistas? Porque ya se han vuelto prácticamente un aliado fuerte en una compañía. Muchas veces hay más personal de compañía que contratistas en algunos casos, y en otros casos hay mayor número de contratistas que personal de compañía. Ha ido cambiando este escenario. Entonces ahí tenemos, si ustedes ven cómo se ha ido evolucionando los contratistas mineros, ¿no? En función al tiempo. Bien, siempre cuando hablamos de seguridad, se van a encontrar siempre con diferentes teorías, diferentes, digamos, estudios. Se van a llevar a cabo muchas, digamos, avances en lo que es seguridad a nivel internacional. Se va a ver bastante lo que es la generación de los ISOs, diferentes tipos de sistema de gestión, ¿no? Entonces, en todo ese escenario, al final, todo debe recaer sobre el decreto supremo que nosotros tenemos, ¿no? El 024/2016. Nosotros como peruanos y cada uno en su país debe respetar estos reglamentos, ¿no? Justamente porque ahí nos dan los lineamientos, y cuando hay fiscalizaciones de OSINERMIN o fiscalizaciones del ministerio directamente, siempre se van a basar a un decreto supremo. Todo lo que está escrito ahí tiene premura ante cualquier otro sistema de gestión que puede ser extranjero, que puede estar más implementado, grande, etc. Si no aplicamos lo que tenemos como esencia, lamentablemente no es una buena gestión. Dicho esto, entonces, viendo cómo está como concepto dentro del decreto supremo lo que es peligro, ¿no? El peligro nos dice que es una situación o característica intrínseca de algo capaz de ocasionar daño a las personas, equipos, procesos y ambiente. De ahí viene el concepto de riesgo. Dice riesgo es la probabilidad de que un peligro se materialice en determinadas condiciones y genere daño a las personas, equipos y al ambiente. Hay un riesgo residual que también se ha ido incorporando, ¿no? A medida que se ha ido desarrollando los hiper-C. Antes era pues hiper-C, ahora es hiper-C base, y el hiper que conlleva también a lo que es tener riesgo residual, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿qué nos dice del riesgo residual? Es el riesgo remanente que existe después de que se haya tomado las medidas de seguridad, ¿no? Entonces, a veces con el hiper-C nosotros pues identificamos el peligro, evaluamos el riesgo y aplicamos el control. Pero una vez aplicado el control, ahí entra el tema, ¿no? De que siempre va a haber riesgos residuales o riesgos todavía que van a estar latentes pese a haber aplicado el control, ¿no? Entonces, a eso se refiere. Y eso ya está contemplado como dentro de los temas a tratar. Entonces, sabiendo que lo más importante dentro de los riesgos es la caída de rocas, vamos a entretenernos en este aspecto, ¿no? Vamos a hablar un poco de lo que es minería para todos los que son mineros, para todas las personas que están emprendiendo labores mineras. ¿Ya? ¿Para qué? Para poder compartir experiencias, ¿no? Este es prácticamente
todo el contexto aquí desarrollado en Perú acerca de la prevención de riesgos referidos a caída de rocas. Hay conceptos, pero que pueden ser mejorados, pueden ser más detallados según a la situación en la que están elaborando. Entonces, dicen, ¿no? Siempre van a haber requisitos, siempre vamos a tener, si nosotros nos focalizamos en la fotografía, podemos ver realmente que el interior mina es definitivamente muy riesgoso, ¿no? El mismo hecho de que esta galería tenga, digamos, propensa a las caídas laterales y la caída de techo, es alta, ¿no? Para ello tienen que reforzar, tienen que hacer todos los trabajos que conllevan pues a mantener la seguridad. Esto se complica más cuando hay este movimiento propio de las perforadoras, de los equipos que están circulando en la zona. Entonces, aquí nos dice, referido a los equipos utilizados en el desatado de roca mecanizado, deben tener plan de mantenimiento preventivo. Esto para la gente que trabaja. El proyecto del equipo debe incorporar la separación y remoción del operador del suelo en situación insegura o el equipo debe estar proveído de barrera física. Los equipos utilizados en el sistema de manejo de minas subterráneas deben ser mantenidos y aprobados regularmente. Por ejemplo, instrumentos de torque, ventilación, exhaustión, iluminación, ¿no? Entonces, como ustedes pueden ver, todo este escenario se debe aplicar, ¿no? Como requisito. ¿Qué más tenemos? Requisitos personales. Todos los colaboradores, directos y terceros, trabajando en una mina subterránea, deberán contar con entrenamiento básico en mecánica de roca. Existen restricciones médicas en el personal para trabajos de minas subterráneas como epilepsia, claustrofobia, obesidad, enfermedades respiratorias, etc. Los procedimientos de cambios de turno deben incluir la notificación y registro de las modificaciones encontradas en el control de condiciones de estabilidad. Entonces, como ustedes están visualizando, hay todos estos requisitos que cumplir, ¿no? Y estos prácticamente vienen arrastrando de todo lo que está normado en el decreto. Entonces, el decreto que enmarca todas estas directivas es lo que debe prevalecer en cada una de las mineras, en cada una de las gerencias de seguridad, para poder formalizar este tipo de teorías, ¿no? Después tiene que haber un planeamiento de voladura. Los planes de voladura deben ser elaborados considerando el menor riesgo sísmico de la superficie de excavación, tomando en cuenta el factor costo-beneficio. Deberá ser usada la voladura controlada en el contorno de las galerías. Los parámetros para elaborar el plan de voladura serán definidos a partir de un estudio de velocidad de partículas, por lo menos para la hidrología predominante. Tiene que haber verificaciones. Deberá ser implantado el uso de los checklists, donde los operadores la evaluarán del riesgo potencial antes de iniciar la tarea. El sector responsable o el control por el ground control deberá efectuar el mapeo de áreas de riesgo y registrarse eventos geotécnicos. La gerencia de operación deberá sistematizar las inspecciones de los techos y laterales de galerías en uso, siendo la periodicidad de estas inspecciones directamente proporcional a la utilización de esta galería o al grado de riesgo mapeado por el ground control. Los resultados de las inspecciones deberán alimentar un programa sistemático de revisión de techos y laterales para la eliminación de rocas. Una consulta para los oyentes. Dentro de los que están participando, ¿hay algún ingeniero de minas o estudiante de ingeniería de minas? ¿Aló? ¿Aló?
Miguel, Johnny, Parece que nadie sabe, parece que no hay nadie, ni un ingeniero en minas, por eso no dicen nada, ingeniero. vamos entonces a correr un poco más rápido, ya, para ver, pero lo más importante, de todas maneras, porque entiendo que ahí en el extranjero muchas veces están explotando directamente, están explotando, a veces el jefe de planta tiene que ver bastante con lo que es las labores mineras, ¿no? Entonces, que les sirva para precauciones. Yo entiendo que acá en Perú desarrollamos bastante todo esto y este es un tema estrictamente minero. Entonces, si por eso preguntaba, si había un ingeniero de minas, podríamos ser más específicos, estar compartiendo con ellos. Si no, vamos a ir avanzando rápidamente, ¿ya? Bien, entonces estábamos viendo acá, por ejemplo, algunos procedimientos y responsabilidades de las autoridades que pueden tener, ¿no? En lo que es desatado de rocas, cada área operacional deberá elaborar los procedimientos operacionales considerando, ¿no? Los siguientes requisitos: minimizar la exposición al riesgo, entrenamiento básico, entrenamiento específico, llenado de checklist, utilización de herramientas, la obligatoriedad de mejorar, lavar los frentes, iniciar la operación, excavación de mina subterránea. Este es otro tema también, ¿no? Cómo llevan a cabo la excavación dentro de la mina. Tienen que haber siempre política de excavación. Toda excavación en su suelo deberá ser ejecutada siguiendo los criterios mínimos de estabilidad, respetando la geometría, los parámetros geoestructurales del macizo, la utilización y la vida útil de la excavación, garantizando a las personas un ambiente seguro. Los criterios básicos, aquí pueden ver los criterios básicos que se presentan, los requisitos de la estructura, gerenciamiento de rocas, de riesgos, desplazamiento de realces e intersecciones de galería, requisitos de infraestructura, gerenciamiento de riesgos, desate recurrente, realces abiertos. Tiene que ver entrenamiento, ¿no? Dentro del entrenamiento, dice el proceso de integración, la legislación de la unidad, ¿no? Esto es importante. Siempre en toda minería tienen que estar ligados, ¿no? De la legislación. Para nosotros, entonces, es el decreto supremo que hemos mencionado, ¿no? Tienen que estar los riesgos asociados de la unidad, o sea, cada unidad, cada minera tiene sus mayores riesgos, ¿no? No podemos generalizar, ¿no? Si por ejemplo, en una empresa, en una hidroeléctrica, ahí pues prácticamente no hay caída de rocas, pero está inmerso a lo que es la minería, ¿no? Entonces su riesgo más potencial es pues definitivamente el riesgo eléctrico, ¿no? Entonces hay empresas así. Hay empresas que, por ejemplo, se dedican netamente por ejemplo, a lo que es una planta exclusivamente de lixiviación. Nada tiene que ver, ellos compran ya los materiales pretratados, de igual manera también los que son de fundición, y ellos compran los concentrados, ahí no hay minado, sus riesgos son diferentes, ¿no? Es por eso que dice que los riesgos asociados de la unidad. Inspección de frentes de servicio, equipos, identificación de riesgos, eso ya es común. La identificación de riesgos es clave. Algunos específicos, dice la estabilidad de excavaciones, caída de bancos, instalaciones de tirantes, aplicaciones de cables, concreto proyectado, aplicación de mallas metálicas, etc. Procedimientos operacionales, también. Esto va para mina, para planta, para mantenimiento mecánico, eléctrico, para todos en general, ¿no? Son los procedimientos operacionales. Requisitos de personal. Entonces, en todas las áreas siempre hay una selección de personal, ¿no? Toda empresa tiene un departamento de recursos humanos. Entonces, la primera
digamos, clasificación de personas que hacen es en función a las profesiones que uno tiene, ¿no? En función a las especializaciones que hemos llevado a cabo durante los últimos años o la experiencia de trabajo que seguimos, ¿no? Entonces, para mina ya necesariamente es un ingeniero de mina o áreas afines, conocimiento en mecánica de rocas, en geología, todos sus requisitos. Para, tienen que seguir un planeamiento de la excavación, prevención y control también en la excavación, ¿no? Tiene que verse lo que es geomecánica, registro de inspecciones y recomendaciones geomecánicas, ¿no? Esto es un documento muy importante en lo que es interior mina, ¿no? El registro